Estamos con nuestro invitado de hoy, Carlos Gigliotti, que, bueno, para nuestra audiencia nueva, les cuento que él ya ha estado otras veces acá en el programa. Carlos es historiador, es escritor, especialista en San Martín. Y la verdad que les tengo que confesar es que yo tendría que tener el micrófono abierto mucho antes de empezar a grabar el programa, porque la verdad que lo que uno charla antes, y a veces después o en los cortes, es tan interesante y tan enriquecedor que tiene miedo de en el momento, digamos, de la entrevista, de olvidarse alguno de esos detalles tan jugosos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día, Liliana. ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Sí, he estado en varias oportunidades y hemos tenido charlas muy, muy interesantes. Sí, y la verdad que sí, porque uno dice, historia argentina, unos tendrán la idea de que es aburrido, y les puedo asegurar que no es para nada aburrido, porque más allá de los hechos históricos que trascienden, que uno estudia en el colegio, todos los ribetes que lo acompañan, situaciones novelescas que realmente da para conversar y para quedarse a charlar y para una tertulia. Y una tertulia más o menos va a ser, bueno, en días más, Carlos, estás presentando la serie de libros que tenés sobre este tema que más que nada tiene que ver con la historia del regimiento de granaderos a caballo General San Martín. Contanos de qué se trata. Sí, Lili, sí. Vos sabés que es un poco tocar el cielo con las manos, porque en definitiva, después de 14 años de escribir sobre la historia del regimiento, que uno nunca pensó que iban a ser 4 libros. Porque te cuento algo que muy poca gente sabe. A ver. La historia era solamente amanecer de un 3 de febrero. Claro, el primero era digamos, de la batalla de San Lorenzo. Del combate de San Lorenzo, sí. Porque era un poco hacer un homenaje a mi provincia, que era Santa Fe. Claro. Es decir, de chico, cuando vos estuvieras en Santa Fe, visita obligada. Es todos los años ir al convento de San Lorenzo. Sí. Es visita obligada. Y que está bien. Está bien reconocer un símbolo como es San Lorenzo y lo que significó para la historia argentina y lo que significó para el regimiento. Y yo jamás, te juro, jamás pensé que ese libro se iba a vender, que iba a tener 2 ediciones, que íbamos a conseguir más información. Y ahí es donde surge la idea de parte de la editorial, me dicen, che, profe, ¿por qué no haces la saga completa de la historia del regimiento? Claro, fue el puntapié ese. Claro. Y aparte, cuando vos descubrís lo que significó el combate de San Lorenzo, porque ¿qué te dice la historia, Liliana? Que fue un combate de poca importancia, duró 15 minutos. Bueno, fue un combate, no una batalla. Claro. Partamos de ahí. Partamos de ahí. Que fue la presentación en sociedad del regimiento por parte de San Martín. Y no te dice más nada la historia. No. Te dice eso. El combate de San Lorenzo fue de tal importancia. La situación anecdótica de la caída de San Martín y que es eso, salvado, ¿no? Pero después sacado eso no cuentan nada más. No se cuenta más nada. Pero la importancia histórica que tiene el combate es de tal magnitud que cuando uno empieza a investigar, vos decís, pero esto no tiene nada que ver con la historia que me contaron. Claro. El solo hecho de haber sido derrotado San Martín en ese combate significaba la pérdida de la ciudad de Santa Fe, que estaba muy mal defendida por los españoles, te cortaban por la mitad el Paraná y el Uruguay, y no comercializabas más con Paraguay. Sí. Un detalle. Pequeño detalle. Y aparte de sentar un precedente de una base de operaciones en propio territorio patriota, en la mismísima ciudad de Santa Fe. Claro. Te cortaban por la mitad. Y sí. Y aparte desagotaban la presión que existía en el sitio de Montevideo. Es decir, ¿y dónde está la poca importancia de ese combate? Te empezás a hacer preguntas. Amén de toda la historia que rodea en esos famosos 15 minutos, que fueron 2 horas, pero no importa. Todas las operaciones militares fueron 2 horas, el combate 15 minutos, pero fue de una violencia extrema, que estamos hablando de que hubo un muerto, un herido cada minuto. Así que cayó muchísima gente. Y date cuenta que en 15 minutos cayeron 40 españoles que tuvieron 14 heridos y los patriotas, los granaderos, tuvieron 14 muertos y cerca de 25 heridos. Sacá la cuenta. Claro. Además de todo eso, los 3 altos oficiales fueron heridos o muertos. Y el regimiento de granaderos a caballo por creo que 5 minutos o 8 minutos que está calculado. San Martín herido, Bermúdez herido de gravedad. Acéfalo estaba. Peleó por un instinto natural y no se desarticuló. Eso no te lo cuentan nunca. Y después está la famosa frase, ¿no? De Cabral que salvó a San Martín. ¿Y lo salvó Cabral a San Martín? No sé. El que lo salva a San Martín es Bermúdez. El que lo rescata es Cabral. Ahí está el tema, la paradoja. Hay un sargento español que es el que casi lo mata a San Martín. Es el que Baigorria lo mata. Cabral lo rescata debajo del caballo. Por eso que a Baigorria se le llama el héroe olvidado. ¿Vos escuchaste hablar de Baigorria? Nunca.
Es una calle de Devoto, nada más, Baigorria. Granadero Baigorria, exacto. Sí. Y no, él fue el que lo salva. No se le quita mérito a Cabral, por favor. No, pero no ver. fue el único que estuvo involucrado en la situación. Además, vos tenés 7 u 8 granaderos que se ponen en un semicírculo delante de San Martín y de Cabral, que pelean mano a mano con los españoles. Uh-huh. Fue un círculo de acero que hicieron los claro, defendiendo al jefe. Y eso tampoco te lo cuentan. Y cuando vos empezás a investigar, te das cuenta de cuántas historias de las historias que nunca nos contaron que hacen a la historia en general. Vos contaste en su oportunidad, cuando nos trajiste aquel primer libro, Uh-huh. ¿sí? Que tampoco la batalla se llevó a cabo en el lugar que todos creen. La acción bélica no se desarrolló en el campo de la gloria. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Por todas las cartografías que existen. Porque sí, a ver, Lili, la historia está escrita, los documentos están, solamente hay que ir a buscarlo. Lo que sucede es que se va transmitiendo de generación en generación. San Martín y el caballo blanco que cruzó la cordillera. Lo vas repitiendo, pero cuando vos vas a la fuente, No fue así. no existió nunca el caballo blanco. La cordillera la cruzó en camilla, llevado por 60 granaderos que se iban turnando. Ahí tenía la canción Los 60 granaderos. Claro. Y la historia te cambia. La épica es otra. Yo te escuchaba la introducción que hacías, ¿no? Y es una gran verdad. La historia argentina le falta eso, le falta contarla. A la historia argentina se la Sí. diserta y se le... ¿Vos sabés que la historia es la única materia que no se estudia? No, creo que, bueno, ahora no se estudia, no se sabe nada. No, pero bueno, Cada vez peor. Estamos hablando en general. ¿no? Pero en general, uno tendría que disfrutarla más. La materia historia no se estudia, se comprende. Claro. Si no la comprendés, y estos hilos así, que armando ese rompecabezas te vas dando cuenta de todo. Cuando ya está escrita la historia, Sí. y nos quedamos con que Colón descubrió América, vino con 3 carabelas, la reina Isabel que le dio la joya, la Revolución de Mayo, el cabildo, que llovía, los paraguas, y nos quedamos con todo eso, le estamos haciendo un flaco favor a la historia argentina. Ujú. Un flaco favor. Y ahí está la pérdida de tiempo que tenemos los investigadores para explicar, porque te dice que la historia me mintió. No, te mintió la historia. Claro, te contaron lo que quisieron y te lo contaron en parte. Te la también. contaron en partes Y no se analizó, o sea, sí, se habrá analizado, pero no es lo que llegó a los chicos en las escuelas o a los adolescentes en su secundaria, ni tampoco surgió el interés por averiguar más. O sea, solamente aquellos que están inmersos en la historia. Pero después la población como que no sé, hay como cierta falta de interés. Porque nos hicieron hacer eso. Nosotros venimos de una generación enciclopedista donde de repente vos entraba el profesor de historia que era el anticristo, más o menos. Sí. Claro. Y te decía, se sentaba, leía algo y te decía, estudia de la página 8 a la página 54. Es cierto. Eso era historia. Y aparte, no existe digamos, la certeza en la gente por qué hay que estudiar historia. Ujú. Es como una materia que muchos no le encuentran un fundamento de decir, bueno, sí, mejora la cultura general, pero ¿para qué quiero saber historia? Si total, entro en internet y ya está. No, la historia hay que saberla para no repetir los mismos errores y para saber dónde claro. estamos parados. Es una gran verdad. Yo cuando en una de las charlas que he dado, no me acuerdo en qué lugar he viajado tanto, yo le decía, me hicieron esa pregunta, ¿para qué sirve historia, profe? Y ahí me salió una respuesta que se la escuché a un viejo profesor de historia, de metodología, que dijo un día, la historia te sirve para conocer el pasado, entender el presente y proyectarte al futuro. Es así. Es la única forma de poder no repetir los errores. Y es tan importante historia que, bueno, vivimos en el presente nosotros, Uh-huh. ¿no? Los grandes países del mundo, vos fijate que conocen su historia. Sí. En los Estados Unidos no interesa si San Martín cruzó los Andes o no. Pero la historia propia... La historia propia te la entienden y te la saben de pe a pa. Sí. A mente que San Martín se estudia en West Point, pero eso es otra historia. Uh-huh. Pero la saben. En España la saben. En Alemania la saben y han reconocido errores. En Francia, ¿cómo no van a saber la historia? Si tuvieran a Napoleón Bonaparte. Seguro. Y nosotros no. No porque tenemos que hablar de educación y va a ser un lío esto. Porque... Entonces hagamos una pequeña pausa sí. y seguimos. Y seguimos charlando con Carlos Gigliotti. Y bueno, ¿por qué no sabemos historia y íbamos a hablar de educación? Y ahí nos quedamos porque nos estábamos metiendo quizás en un berenjenal. En un lío terrible nos estábamos metiendo. Amanecer de un 3 de febrero fue el primer libro Uh-huh. de una saga. Sí, señora. ¿Con qué continuamos? El Aconcagua fue testigo. Y ahí es donde yo empiezo allá a mostrar
la historia de los escuadrones, ¿no? La historia del regimiento, porque entonces ya ahí vemos como los 2 escuadrones en la campaña del Alto Perú, con los correspondientes batallas y combates, donde empiezan a aparecer los personajes sanmartinianos, ¿no? Necochea, Melián, Medina, Ramallo, los oficiales sanmartinianos salidos de la Escuela del Retiro. Y también está la historia de los 2 escuadrones en la Banda Oriental, lo que pasó en la Banda Oriental, que poco se sabe. Obviamente que después está la reunión en el Plumerillo, está la Guerra de Zapa. Se explica bien por qué la importancia de Güemes, que lo estamos redescubriendo a Güemes como... Porque, ¿viste que no se conoce nada de Güemes en Capital? No, la verdad que no. Bueno, se le empezó a dar por ahí más importancia cuando declararon el feriado nacional. Sí, más o menos, ¿no? Pero, y la verdad que Güemes, digamos que sentó bases de lo que acá es la guerra de guerrillas, por ejemplo, la forma que tuvo Güemes, sin tener un ejército realmente formado, sino que él trabajaba con sus vaqueanos, con pocos medios, y así todo enfrentó al ejército español. La verdad que es muy loable. 5 invasiones paró. San Martín mismo lo dice, si no hubiese sido por Güemes. Si no hubiese sido por Güemes, él no hubiera podido seguir. No, olvídate, claro. Olvídate. Yo te hago, si tenés un día ganas de hacer un ejercicio, andate a 20 librerías de la capital federal y preguntá si tienen un libro de Güemes. Creo que salió uno ahora, Los Güemes, de Felipe Piña. Sí. Dicen que es buen libro, no tuve la oportunidad de leerlo. Pero ¿después de cuánto tiempo apareció un libro de Güemes? Sí. Después de eso está, algo que me encantó escribirlo, que fue la Guerra de Zapa. La guerra de inteligencia. ¿De qué se trata la Guerra de Zapa? Es una guerra de inteligencia. La guerra de inteligencia, claro, ¿no? Que tuvo San Martín. San Martín está considerado en la historia del mundo, e incluso en el mundo del espionaje, como uno de los primeros grandes maestros de espía. Sí. La arquitectura que hizo San Martín en el mundo de la inteligencia desorientó tanto a los españoles y además tuvo agentes muy, muy importantes, hombres y mujeres, hombres es cierto, y mujeres. porque hubo muchas mujeres. Uno de los principales espías que tuvo San Martín fue una mujer. Una mujer. Chingolo. Sí. Y mira cómo somos nosotros, que no sabemos el nombre. Conocemos el nombre de guerra. Claro. Bueno, es uno de los próximos proyectos que tenemos con Javier Ramos, que quiero destacarlo, que es mi amigo, mi hermano, veterano de guerra, que ha hecho todos los mapas, toda la cartografía militar en los 4 libros. Es el próximo proyecto que tenemos, es poder viajar a Mendoza y descubrir quién fue Chingolo. Porque si no hubiese sido por Chingolo, no se hubiese podido cruzar la cordillera. Con la documentación que consiguió Chingolo, una chica de 18 años, mira vos, San Martín pudo reestructurar y redireccionar las líneas de avance para cruzar la cordillera de los Andes. Y el otro gran espía que tuvo San Martín fue Pedro Vargas, que no fue el cantante mexicano. Que también en el libro está marcado las acciones que hizo. Es algo maravilloso. Y date cuenta que la gran victoria de la contrainteligencia patriota fue capturar al jefe de la inteligencia española. Y la verdad que fue un placer escribirlo. Pero ahí está, ¿no? Todo eso que uno escribe, yo digo, ¿por qué nadie lo escribió antes? Sí estaba la documentación. La Guerra de Zapa te aparece en 5 renglones en un manual, y la Guerra de Zapa fue una obra monumental. Claro, monumental, porque marcó, digamos, ¿no? La posibilidad que se hiciera. Bueno, esos hombres y mujeres en este caso, Güemes con sus infernales, Chingolo en la inteligencia, cómo fueron también abriéndole el camino a San Martín para que llegara a hacer todo lo que hizo. Es que no hubiese podido de otra manera. Claro. No hubiese podido de otra manera. Además, hay que confesar también que tuvo oficiales a la altura de las circunstancias. San Martín tuvo la posibilidad de tener al mejor jefe de Estado Mayor que pudo haber tenido jamás un ejército en operaciones argentino, que fue Estanislao Soler. No existe otro, ni va a existir tampoco. ¿Por qué era tan destacado? Brillante, porque era primero que era brillante y además tenía la facilidad de transmitir las directivas sanmartinianas para que todo el mundo la entendiera. Era complicado San Martín también, guarda. Él la entendía. Napoleón tuvo... A ver, vamos a empezar. A ver, primero esto. En la historia militar se compara el Estado Mayor sanmartiniano que a la par del Estado Mayor de Napoleón. Y estamos hablando de... Sí. Berthier, el Magnum. Claro, Berthier, Davot, Soult, Murat. Estamos hablando de nombres importantísimos. Importantísimo. El jefe de Estado Mayor de Napoleón era Berthier. El mariscal Berthier no podía dirigir
una compañía en un desfile. No podía, ¿eh? Pero tenía la virtud de bajar las directivas napoleónicas a cada mariscal de tal manera que era prácticamente imposible no entenderlo a Napoleón. Claro, interpretaba la información que le daban y de acuerdo a quién iba a recibirla. Exactamente. Soler era lo mismo. Pero Soler le agregaba algo, que él era brillante. Por sí solo era brillante. Berthier era práctico. Soler era brillante. Y además tuvo la grandeza de subordinarse a San Martín. Claro. Porque realmente... Tiene que ver con su brillantez. Exactamente, ¿no? Y a eso sumale todo lo que significó lo que tuvo alrededor, ¿no? Yo te decía, Las Heras, Balcarce, Sapiola. A ver, Sapiola era el jefe del regimiento de Naros a caballo. ¿Vos pensás, Liliana, que San Martín le va a entregar su regimiento a cualquiera? No. No. Entonces se supo rodear. Y aparte también, como dice la historia, y es verdad, San Martín formó oficial por oficial, granadero por granadero. Lo formó realmente hombre por hombre. Y además tuvo oficiales jóvenes muy capaces. Estamos hablando de Necochea antes, ¿no? Sí, realmente para mí Necochea fue todo un descubrimiento, ¿no? Está considerado el mejor jefe de caballería de América. De América. Se lo conoce como el Murat americano. Partamos de la base que, para quien está hablando en este momento, para mí y para muchos, el mejor jefe de caballería de la historia fue Joachim Murat, el jefe de la caballería napoleónica. Murat inventó todo. Murat inventó todas las maniobras de caballería, las inventó Murat. Bueno, y se lo está comparando con él. Con él, ¿no? Y además de todo eso, estaban probados en batalla y el coraje. Cualquier granadero seguía a su jefe. Decía Olazábal dice Olazábal en sus memorias sobre Necochea: a Mariano, esos locos del 4º escuadrón los siguen hasta el mismísimo infierno. Y es verdad. Claro. Con un buen jefe, los subordinados van hasta el final. Pero no era solamente Necochea, ¿no? Era Melián, como hablábamos antes, Medina, Escalada, Olazábal, Alejo Bruix, Caxaraville. ¿Sabés quién era a quién le profesaba admiración suprema a Necochea? Caxaraville. Caxaraville era un poco el héroe de los oficiales salmartinianos. Mirá. Y la gente no lo conoce. No, soy sincera, no lo conocí. Vos lees la historia de Caxaraville, es una cosa infernal. Y desde su caballo, que no me acuerdo el nombre del caballo. Lo está en la última carga. No hay palabras para eso. Aparte eran todos pibes. Olazábal nació el 1 de enero del año 1800. Tenía 13 años cuando entró como cadete en el Retiro. Sapiola, cuando en 1817, 1818 baja a Buenos Aires y deja el regimiento y se hace cargo de la Secretaría de Marina, el que asume como jefe de regimiento fue Escalada. Escalada tenía 23 años y era coronel. Y sí. Hacemos una pequeña pausa. Y seguimos charlando con Carlos Gigliotti y estábamos hablando justamente de nombres que la mayoría los conocen por las calles de Buenos Aires. Por las calles de Buenos Aires, sí. Y de la juventud de esta gente, de la inteligencia que tenían. Y yo me pongo a pensar, y un poco esto tiene que ver con el estudio de la historia, que está tan dejado de lado. Si uno se pone a hablar con los chicos y no tan chicos, hablan de superhéroes, ¿sí? Y conocen todos los nombres y las películas, y no se dan cuenta de los superhéroes que tuvimos en nuestra historia, que formaron la patria. Bueno sería que se cambiaran estos superhéroes de fantasía por los reales, por los verdaderos, y entonces meterse más en quiénes somos, quiénes fuimos, por qué estamos acá. Sería lindo, pero tendríamos que aprender tanto. Tenemos que aprender también. ¿Sabes lo que yo digo? Pero son ejemplos para llevar adelante. Son ejemplos, pero mira, te voy a decir algo. Yo creo que la Argentina perdió el sentido común en alguna esquina y nunca lo volvió a buscar. Lo perdió y lo perdió. Mientras no recuperemos eso, los superhéroes van a ser los Guardianes de la Galaxia, Dragon Ball, porque el marketing es muy bueno. Nosotros no tenemos buen marketing. En tanto y en cuanto la historia argentina siga pasando por el bronce y no humanicemos a los próceres y entendamos que tenemos que ver la historia nuestra, no desde el siglo XXI, sino tenemos que ponernos en el lugar de por qué se hicieron tal o cual cosa, vamos a seguir perdiendo tiempo y vamos a seguir teniendo superhéroes como Superman, Batman, que no está mal que lo tengamos. No, pero a mí me llamó la atención días pasados que salió en el noticiero, o sea, salió en el noticiero como gran noticia, un nene
que quiso hacer su fiesta de cumpleaños y su héroe San Martín, vestido de San Martín y todo lo que... Una fiesta temática. Una fiesta temática de San Martín. Sí. Fue noticia, salió en un noticiero nacional, sí. a nivel federal. Sí. ¿Dónde estamos parados? Tendría que ser algo común. Sí, pero es normal porque... ¿Sabes dónde está la normalidad? En que ese chico tenga esas ganas y es el único. Claro. Entonces, tendríamos que tender a que esto se hiciera más popular. Pero ¿dónde empieza todo eso? Por casa. Claro, por supuesto. Y se traslada al colegio. Y tenemos que hablar de educación y nos vamos a meter en un lío terrible. Bueno, sigamos hablando de tus libros entonces. No te olvides que soy docente. Entonces es como que tengo mis cuestiones. Pero sí, nos falta mucho aprender. Creo que los grandes tenemos que volver a estudiar. Sí. Pero lo más importante es sentir la historia nuestra, y la mejor manera de empezar a hablar de historia son con esas pequeñas historias que nunca nos contaron para que entendamos qué fue lo que pasó. Es importante el 25 de mayo, ¿cómo no va a ser importante? Pero todo lo que rodeó el 25 de mayo fue importante. Claro, lo que pasó alrededor hicieron que hubiera ese 25 de mayo. Nos falta explicar mucho, y como no explicamos nos quedamos con lo fácil, ¿entendés? Es ahí. Entonces, a ver, ¿de qué sirve hablar de las invasiones inglesas si no entendemos el motivo del por qué sucedió? ¿Podemos hablar de las invasiones inglesas? Sí, te puedo explicar. No sé. Bueno, sí, puede ser que hayan sido 2 o haya sido una larga. Vemos, eso lo podemos hablar. Pero a mí me gusta mucho hablar de sensaciones que cuando yo escribo y explico, el pueblo estuvo ahí peleando. Claro. Rosas tenía 12 años y llevaba cajas de municiones de una trinchera a otra. Estuvo peleando Güemes ahí. Güemes casi tomó un barco inglés con una carga de caballo. Es cierto. ¿Y cuánta gente lo sabe eso? Pocos. Entonces nos quedamos con las invasiones inglesas que fueron 2 ¿pero vos sabés por qué pasó eso? ¿Entendés? Y vos fijate cómo tiene que ver Malvinas, porque Inglaterra también se proyectó al Atlántico Sur. Claro, es que en realidad hay que ver todo el contexto, no solo nacional, sino internacional. ¿Por qué vinieron los ingleses acá? Es que eso no se explica. La historia argentina nosotros en el colegio la vemos compactada. Claro, y separada. O sea, separada más allá de que está compactada, está completamente separada. ¿Entendés? Entonces uno no relaciona que tienen que ver las invasiones con después el 25 de mayo, no sé, la vuelta de obligado. No. Y es como que ya está escrito. Sí. ¿No? No podés repreguntar. Si no podés repreguntar, estamos en un problema. ¿Y sí? ¿Y sabés por qué de repente no se puede repreguntar? Porque la persona que tenés adelante está capacitada para aceptar una repregunta. Porque el que está adelante te dice lo que estudió. Tendría que ser una charla más que nada, ¿no? No una exposición. Historia es la clase de historia. Tiene que ser una charla. Es una charla. ¿Qué es lo que yo voy a plantear el pasado mañana? Es una charla. Para disertaciones hay otras cosas. Hablar de historia argentina estás hablando de valores. Mirá que hubo gente que se jugó acá, Liliana. Muchísima. Mirá que gente que se jugó. Sí. No, algunos con nombre y apellido y otros completamente anónimos. Pero todos importantes. De los 801 granaderos que formaban el regimiento que formó San Martín, eran 801. Que me costó entender por qué 801, porque eran 801. No, traté de buscar 500 explicaciones, no, eran 801, punto. Claro. ¿Tienen la misma importancia histórica que San Martín o no? Sí. Porque San Martín podía ser muy buen jefe, pero si no tenía quien lo siguiera. ¿Entendés? Mirá qué fácil la respuesta y qué profunda que es también lo que estás diciendo. De esos 801 granaderos, volvieron 78, nada más. Y entraron por la puerta de atrás, ¿eh? Sí, generalmente pasa eso. ¿Y te has acordado de algo? Desgraciadamente sí. Es igual, ¿eh? Sí, es igual. Sí. Igual. Y bueno, seguís contándome. De la sorpresa a la gloria es el tercero. Sí. De la sorpresa a la gloria, de la sorpresa, por supuesto. Cancha Rayada y Maipo. Pero esencialmente es la campaña al sur de Chile. ¿No? Tenés las batallas de Gavilán. Y está sonando el teléfono, lo apagué. No importa. Y está el asalto a Talcahuano. El asalto a Talcahuano es algo interesante de entender. Y acá Javier Ramos hace algo muy importante que desglosa la batalla de Cancha Rayada y Maipo en 10 mapas secuenciales. La gente va a entender realmente qué fue lo que pasó en Cancha Rayada porque pudo haber sido la victoria más brillante de San Martín. Y no lo fue. Lo puso en jaque mate a Osorio de una manera que no se iba a disparar un solo tiro y iba a capturar todo el ejército realista. Y no pasó. Hay que leer el libro para saber qué pasó, obviamente. Seguro. Y después está, la batalla de Maipo,
o técnicamente hablando es la batalla de los Cerrillos del Maipo. Ahí te demuestra todo lo que es el genio táctico de San Martín. Lo que hizo San Martín ahí fue un juego de ajedrez al mejor estilo de Napoleón en Austerlitz. Uh-huh. Dirigió el combate de una manera brillante, brillante. Y no aniquiló al ejército de Osorio porque no quiso, porque fue un caballero. Y después de ese, bueno, ya viene la última carga, ¿no? Que ese es el nene mimado de Javier y mío, porque si los 3 anteriores nos dio muchas satisfacciones, la última carga nos costó mucho y hay, Liliana, tanta, pero tanta documentación, tanta. Y acá Javier Ramos hace un trabajo maravilloso con 147 mapas. ¿Están en el libro, en los libros? En la última carga solamente hay 147 mapas. Y después hay algo muy importante que, mirá cómo será que cuando lo terminé de escribir me asusté. ¿Por qué? Están los 2 capítulos, hay 2 capítulos de la entrevista de Guayaquil. Sí. Y cuando termino de escribir esos 2 capítulos, hice revisar por un abogado. Uh-huh. Porque hay tanta documentación potente. Sí. Recibí documentación de Ecuador, de Perú, de Chile, sobre la entrevista, y era muy interesante. Y salieron 2 capítulos reveladores, te digo, reveladores. Qué fantástica. Porque eso de que no se supo de qué hablaron, no. Sí, se sabe de qué hablaron. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Dale. Y estábamos en esa entrevista de Guayaquil, ¿y qué se habló? Yo lo voy a decir, después yo me hago cargo. Ah, bueno. Yo me hago cargo. Bolívar no nos quería, Liliana. Bolívar no nos quería. ¿Y esa hermandad que había? Que era interés, era necesidad de cooperación. Guayaquil era tierra neutral porque se la disputaba Perú y la Gran Colombia. Sí. Por eso se elige Guayaquil para la entrevista. Bolívar la ocupa. Estando en Guayaquil, San Martín ya había atracado el barco, le manda una nota muy agresiva, muy ofensiva, que decía que lo esperaba en tierra de la Gran Colombia para la reunión. No, ¿qué estás diciendo? Se estuvo a esto, Liliana, se estuvo a esto de un conflicto entre los 2 ejércitos. No se mataron porque San Martín apaciguó las aguas y desembarcó y se entrevistó con Bolívar. ¿Y qué pasó? O sea, a partir de ahí. A partir de ese momento se entrevistan. Sí. Y la entrevista giró en torno a la proyección de la campaña libertadora. Y en síntesis acá hay algo que es muy importante. Bolívar tenía el ejército y la parte económica, ¿no? Para Buenos Aires San Martín estaba lejos. Había otros intereses. Y amén de un montón de cosas que tenés que leer, obviamente, San Martín acepta. Eso de que de repente San Martín se ponía como segundo de Bolívar no está tan claro. Sí hubo una acción muy profunda de la masonería, vamos a hablar claro, sí, donde se arreglaron las cuestiones y San Martín da el famoso paso al costado y pone al ejército de los Andes bajo las órdenes de Bolívar, que es donde comienzan algunos problemas también. Sí, me imagino. ¿No es cierto? Con no Necochea, mismo, claro. Con Necochea, empezando por Necochea, claro, que era el peso pesado que había. Pero la campaña prosigue. La entrevista de Guayaquil fue un quiebre en la historia de la guerra de independencia, a tal punto que yo pongo ahí mucha documentación, pero yo no, en mi forma de escribir, si has leído mis libros, yo no induzco a que vos pienses tal o cual cosa. Uh-huh. Vos sacás tu decisión y que sea un disparador para seguir investigando. Yo no digo que la masonería tuvo o no tuvo que ver. Digo que la masonería estuvo presente. Punto. Y están los documentos. Y después están las cartas de San Martín y Bolívar. Claro. Hay que leer las cartas y te vas a dar cuenta la importancia que tuvo una cosa y la otra. Sí, fue importante. Interesante. Bueno, hagamos un resumen. Los libros son, entonces, El amanecer de un 3 de febrero, uh-huh, que es la historia del combate de San Lorenzo. El Aconcagua fue testigo, historia de la batalla de Chacabuco. De la sorpresa a la gloria, historia de la batalla de los Cerrillos del Maipo. Y La última carga, que es la historia de la batalla de Riobamba, Junín y Ayacucho. Y esa lo que tiene de lindo es que tiene como 9 o 10 anexos. Así que completísimo, y aparte de la cantidad de mapas que estás presentando. Y entre los 4 libros debe haber cerca de unos 250 mapas. Increíble. Y además en la última carga te vas a enterar si el negro Falucho pasó o no pasó lo que pasó, o dice la historia. La leyenda de los últimos 7, ¿qué pasó ahí? Está todo documentado. Bueno, es importante porque es historia que está documentada,
tenés esas historias de la historia. Ah, sí, por supuesto, en todos hay de esas historias. Tenés los mapas. Están los mapas. La verdad que es muy importante el trabajo realizado en 14 años de investigación. Parece mentira, 14 años de investigando. Te voy a repetir, la historia era solamente el primero, pero la verdad que entre comillas, la historia nos fue llevando a escribir todo lo que escribimos y todo lo que hicimos, y todo lo que viajamos y todo lo que investigamos y lo que encontramos, porque encontramos muchas cosas. Me imagino. Bueno, y aparte has escrito otros libros como Secretos Revelados de la Historia. Ese es el que más me gusta, a mí. Tiene que ver con historia universal. Tiene historia universal. Sí. Y por supuesto, Malvinas no podía estar ausente con Bravo 25, un puñado de valientes. Un libro que ahora, mira, lo nombraste, te doy una primicia. Está agotado. Ajá. Y ahora va a salir la segunda edición ampliada y revisada. Bien, todos estos libros son de la editorial Argentinidad. Uh-huh. Y aquellos que quieran comprarlos, ¿cómo tienen que hacer? Dirigirse al Grupo Argentinidad. ¿Dónde está ubicado? Florida 860, Galería del Sol, local 101. Bueno, están en la página de Facebook y demás. En las 2 principales cadenas de librerías podés conseguirlos. Bien, bueno, fantástico. Te felicito, realmente es importante toda esta investigación que estás haciendo. Y bueno, los libros realmente son para tenerlos, leerlos y releerlos. Te agradezco mucho la invitación, Lili. Sabes que te tengo mucho afecto y siempre que me invitas vengo. Y el jueves va a ser un evento muy importante. Bien. Va a ser un evento muy importante. Bueno, vamos a disfrutar de... Pasados los 2 minutos primeros, mirá que uno tiene, como decíamos anteriormente, varias batallas en el lomo, pero esta es importante, muy importante. Pasados los 2 minutos vamos a disfrutar de un buen rato. Bueno, les cuento que es una presentación de esta saga en el Regimiento de Granaderos de San Martín. Exactamente. Vamos a hacer lo posible para disfrutarlo de la mejor manera y contando muchas historias. Seguramente va a ser así. Carlos, muchas gracias. Gracias a vos.